Muy buenas tardes. Bienvenido a este seminario de Sistema de Medición de Flujo de Aire de Sonda de Dispersión Térmica, AD-1272. Mi nombre es Henry Soto, Account Manager para Centroamérica y el Caribe. Primero que todo, le quiero agradecer a todos los que asistieron a esta grabación, este video, este seminario. Gracias por su tiempo. Sé que muchos estamos en cuarentena, pues vamos a aprovechar este tiempo para aprender sobre las diferentes tecnologías de Johnson Control. Vamos a ver el contenido del curso. En este curso, pues vamos a ver una breve introducción a la medición de flujo de aire. Vamos a ver un trasfondo histórico a través de las diferentes eras de los sistemas de controles. Vamos a ver la tecnología de dispersión térmica, el principio de dispersión térmica. Vamos a ver en detalle el sistema de sonda de Johnson Control AD-1272, características y beneficios del sistema, aplicaciones, la sonda en detalle, los sensores de dispersión térmica, el display primario, remoto, las diferentes configuraciones, fuente de poder, cable de comunicación, consideraciones de ubicación, tabla de selección de referencias y selección usando el Selector Navigator. Bien, pues comenzamos. Medición flujo de aire. Pues en nuestros sistemas HVAC, calefacción y ventilación de aire acondicionado, a través de los años han aumentado las necesidades para medir flujo de aire, especialmente en lo que respecta a los requisitos de calidad de aire interior. La necesidad de una medición precisa y fiable de flujo de aire es indispensable en estos tiempos. Hay dos métodos que son los más utilizados, más populares: la precisión diferencial y la dispersión térmica. Era de controles neumáticos. Este es un breve vistazo durante los tiempos de los controles neumáticos. Aquí podemos ver un sistema antiguo de Johnson Control. La presión diferencial era la opción preferida en esos momentos. Era la opción lógica para aplicaciones HVAC. Ven ese tablero como antiguamente se hacía en los años 60 y 70. Esta era la tecnología que prevalecía. Para ese tiempo, en esa era, el tubo estático de pit-top era la tecnología que satisfacía las necesidades de los sistemas neumáticos. Y pues obteníamos la velocidad con la raíz cuadrada de la presión y la densidad del fluido. Ahí vemos los sistemas antiguos como eran. Era suficiente el tubo de pit-top. Luego, cuando comienza a evolucionar los sistemas y empiezan a subir las primeras VAB a finales de los 70, principios de los 80, se incrementan las necesidades de medir tasas de flujo de aire para seguimiento volumétrico de los ventiladores. Vemos las primeras cajas de volumen variable. Pues empiezan las limitaciones del pit-top, debido a que había que desarrollar matrices de pit-top y el error del muestreo en la conversión de la presión no lineal afectaba. Ese error era bastante aceptado en ese momento, ¿no? Pero según nos movimos a la era de los controles digitales, ya en los 80, pues se tuvo que añadir un traductor adicional para convertir la señal neumática al equivalente electrónico. Pues empieza el error. Y ese error aumenta en velocidades bajas, ya que la tecnología de pit-top ofrecía un rango de entre 2.500 pies por minuto de velocidad máxima y 800 pies por minuto. Y el problema con esto es que a velocidades bajas, pues se perdía la precisión, además de que tenía que tener tramos rectos de conducto con una medición aceptable. Ser un tema. Pues empiezan a surgir alternativas y soluciones para tener un flujo más preciso y estable, poder medirlo. La tecnología que mejor resultó es basada en el principio de dispersión térmica. Esta tecnología tenía una ventaja, nos daba una señal única independiente a traductores.
adicionales, reduciendo el error. El dispositivo de dispersión térmica podría medir con precisión a velocidades bajas, menores de 800 pies por minuto. Además, que podíamos obtener medición de temperatura. Te daba dos mediciones, la de flujo como la de temperatura. O sea, teníamos mayor precisión, con menor error, podíamos medir velocidades bajas y pues podíamos medir temperatura. Aquí vemos una pequeña ilustración de cómo funciona el principio de medición de caudal máximo por dispersión térmica. Dos sensores de temperatura y una fuente de calor ubicada en la corriente. Al medir energía de calor que se agrega a la corriente, el cambio correspondiente se puede derivar el flujo másico. Aquí vemos esos dos sensores son termistores. Un termistor, ambos están combinados, uno mide temperatura y el otro mide el diferencial basado en la cantidad de calor disperso en el fluido. A medida que aumenta la velocidad, aumenta el índice de dispersión. Se mantiene en el circuito de calefacción un delta T constante entre los dos termistores. Y entre la velocidad de flujo de aire y la energía aplicada hay una relación directamente proporcional. Aquí vemos las dos resistencias con la fuente de calor, el power, y podemos tener el diferencial en temperatura y la razón de flujo másico. Y pues vamos a ver en detalle, ya acá sabemos el trasfondo histórico, sabemos el principio, vamos a ver nuestro sistema de medición de flujo de aire con sonda de dispersión térmica, AD-1272. Aquí podemos ver cómo en nuestra sonda tenemos una sonda primaria con display, tenemos una sonda auxiliar y tenemos el remoto. Aquí podemos medir el flujo de aire y temperatura con alta precisión en instalaciones nuevas como en instalaciones ya existentes. Configuraciones estándar. Aquí podemos ver un ejemplo de una de las configuraciones estándar. Y aquí en este ejemplo, la configuración de la matriz depende del tamaño del conducto. Aquí a modo de ejemplo, estamos viendo un sistema que tiene una sonda primaria con un display y tiene sondas auxiliares. Si ustedes ven, están interconectadas una con la otra. Características y beneficios. Pues tenemos un rango mayor de 0 a 5.000 pies. Podemos mostrar flujo promedio y temperatura. Las dimensiones de los conductos, venimos de mínimo 8 por 8 pulgadas, máximo 120 por 120 pulgadas. El sistema, a través de su display, tiene la capacidad de entregar variables de medición tanto en salidas análogas de 4 a 20 como comunicación en protocolos BACnet MSTP, lo que nos da redundancia y flexibilidad. Es una tecnología de vanguardia que tiene un consumo energético bajo, el más bajo en el mercado. Tiene una pantalla de botones para configurar sin herramienta. En el display, ahí está tu configuración sin ninguna herramienta externa. No requiere un cableado patentado. Usamos un cableado estándar. Vamos a ver eso más en detalle. Otras características y beneficios. La sonda de detección es de aluminio anodizado en forma de superficie aerodinámica, mayor resistencia a la oxidación y menor caída de presión. Eso es bien importante tener que nuestra sonda no influya en la caída de presión, sea aerodinámica para evitar influir en el error de la medición. Tenemos la sonda de mayor densidad en el mercado. O sea, una sonda de nosotros puede tener hasta 8 sensores
y podemos crear una matriz de hasta 16 sondas. O sea, tenemos capacidad de 128 puntos de detección. La pantalla remota. La pantalla remota tenemos dos opciones, remota alambrada o inalámbrica. Ahí tenemos los menús de configuración, de flujo de aire y la temperatura que se muestra. Muy fácil de usar. La temperatura de operación del sistema primario y de la sonda es de menos 20 a 120 Fahrenheit. El equivalente sería menos 29 a 49 centígrados. Muy fácil y sencilla la instalación. 5 años de garantía. Ok. Tenemos certificaciones de terceros, como es la FCC, Laboratorios UL, la certificación BTL de BACNET, la certificación de ANCA, certificación de NIST, ISO 9001 y podemos obtener puntos del US Green Building en la certificación LEED, utilizando esta sonda en diferentes aplicaciones de manejo de inyección de aire exterior. Aplicaciones de medición. Son varias, medición y control de aire de conductos, caudal de aire en la succión del ventilador, medición de flujo en la descarga del ventilador, monitoreo de flujo de aire exterior, medición de flujo para presurizar recintos, caudal de extracción de campana extractora en laboratorio. Aquí vamos a tener muchas aplicaciones, lo que son laboratorios, cuartos limpios, aplicaciones farmacéuticas y de hospitales, que como todos sabemos es algo que va a estar muy en boga con esta situación que estamos pasando. Podemos ver una unidad de aire que tiene diferentes mediciones, medición de suministro, medición aire de suministro, flujo de aire de suministro, flujo de aire de retorno, de extracción, de inyección de aire, de descarga del ventilador, etc. Muy fácil de instalar la sonda en los conductos y en la unidad de aire. Como habíamos hablado, una sonda puede tener de 1 a 8 puntos de sensor por sonda hasta 16 sondas en una matriz. La sonda, aquí podemos verla, la más básica, podemos tener la sonda con el display para la configuración o podemos tener el display para la configuración en remoto a una distancia máxima de 50 pies desde la sonda primaria. Como ya hablamos, es aerodinámica, tiene resistencia a la oxidación, muy fácil de instalar y aquí tenemos un ejemplo de las dimensiones y de los puntos de medición de los dos sensores en una sonda. Esta es una vista frontal. Sensores de dispersión técnica. Aquí podemos ver el sensor de dispersión técnica. Se calibra en fábrica a 20 puntos en el rango de 0 a 5.000 pies al máximo, usando patrones de calibración trazables del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST. Cada circuito del sensor de poliamida flexible resistente a la humedad y al agua. Los sensores son protegidos con un revestimiento o coating y tenemos una precisión de flujo de más o menos 2% la lectura y más o menos 0.25 de repetitividad. Los sensores tienen una flexibilidad y es que los sensores en el display tú los puedes activar y desactivar. Si tienes una sonda de 8 sensores y uno se daña, puedes desactivarlo utilizando el display. Aquí vemos el display. Tenemos el display a la izquierda, el display primario y tenemos el remoto. Aquí es que podemos hacer la configuración y la puesta en marcha de nuestra sonda en cambio sin la necesidad de herramientas. Es una pantalla LCD 16 por 2 caracteres. Ahí podemos ver flujo de aire, temperatura, configuración, diagnóstico y podemos tener la pantalla remoto opcional que la vemos ahí. En ese menú podemos hacer la configuración del display. Podemos decir qué unidades, qué información
Incluso le podemos dar nombre a las medidas de temperatura y de velocidad, asociarlas con un equipo y podemos configurar el flujo. En esa configuración de flujo podemos añadir el tamaño del ducto, la forma del conducto, si el conducto es rectangular o es redondo, el área del conducto, y podemos añadir variables que pueden afectar nuestra medida, como la elevación del lugar y la humedad relativa. Tenemos la opción de sistema de unidades imperiales o sistema internacional. Podemos configurar la medición en términos de flujo por hora, minuto o segundo. Tenemos un modo de prueba de funcionamiento cuando estamos poniendo en marcha la sonda. Y podemos tener un menú, hay un menú de autodiagnóstico y alarma de mal funcionamiento. Aquí podemos ver las distintas medidas, podemos obtener flujo actual en segundos, minutos y horas, en unidades imperiales como unidades del sistema internacional. Podemos obtener flujo estándar tanto en segundos, minutos y horas, en unidades imperiales como en unidades del sistema internacional. Por defecto, la medición viene en unidades de flujo actual. Tendríamos, para obtener las unidades de flujo estándar, tendríamos que entrar al menú de configuración y seleccionar esa opción. Configuración del flujo. Aquí es bien importante porque en el estándar es basado en unas condiciones y por eso estamos hablando que esas condiciones bien importantes para mantener esas condiciones. Si hay una variación en la elevación y en la humedad relativa, tenemos la opción de poder hacer el cambio y poder adaptarlo al lugar donde estamos instalando. El remoto. Básicamente el remoto tiene las mismas funciones que el primario. Se conecta con el mismo alambrado de las sondas auxiliares, tiene mucho más brillantes que el primario, no tiene backnet ni salidas análogas, no reemplaza el primario. Es un esclavo básicamente del primario. Nos daría redundancia a la hora de configurar y de poder ver la alarma y otra información del sistema. Aquí, vamos a darle zoom. Podemos dar un ejemplo del distinto tipo de alambrado. Tenemos el bus de comunicación BACnet, que es la salida de comunicación al BMS, que básicamente le entregaría variables con medición de 4 a 20 miliamperes a un controlador. Ese sería el bus. Discúlpame, el bus de BACnet es comunicación BACnet. En el otro bus, que sería el análogo, ahí entregaríamos las variables al controlador. Básicamente tenemos dos formas, tenemos redundancia y tenemos flexibilidad de entregarlas en medición 420 alambrada o en comunicación objetos BACnet. La temperatura y la humedad, la temperatura y el flujo, entregarlo en objetos BACnet. Aquí tenemos el power, el alambrado del power, y tenemos un bus de comunicación que sería el propietario, que haría los enlazos de comunicación entre el primario, el auxiliar y el display remoto. ¿Ya? Entonces, pues, todo esto se alambra con comunicación RS485 en un daisy chain. Tanto el nodo de comunicación, el lazo de comunicación BACnet, como el propietario, ese lazo propietario, la comunicación al bus del BMS sería BACnet MSTP con cable 2 hilos de RS485, o el bus propietario sería también cable RS485 de 2 hilos para hacer el daisy chain entre el transmisor primario y las sondas auxiliares y el control remoto. Monitor. Las señales de salida análoga y de comunicación BACnet siempre están en el primario. O sea, el bus de comunicación siempre va a estar en el display primario. La fuente de alimentación sería 24 voltios con una potencia de 15 VA
Y en el ejemplo del consumo, el consumo de 10 vatios lo tendríamos en 2 sondas, cada sonda con 8 sensores y un display LCD en la sonda primaria. Ahí tenemos 10 vatios, menos de 10 vatios de consumo. Configuración opcional. Pues aquí tenemos el ejemplo de que si tenemos una situación extrema en el ducto, pues que está en un lugar muy incómodo, un lugar con temperaturas extremas, tenemos la necesidad de poner un remoto primario con display hasta un máximo de 500 pies. Esa es una configuración opcional. La segunda configuración opcional sería tener 2 displays, uno primario en la sonda primaria y uno remoto. Tendríamos aquí adicionalmente 2 sondas auxiliares, otro tipo de configuración. Estas configuraciones varían según la selección, el tamaño del conducto, etcétera. Configuración opcional. Esta es la tercera configuración opcional. Tendríamos un primario sin display, el display estaría en remoto y tendríamos 2 sondas auxiliares. Aquí vamos a ver el ejemplo de las distintas matrices en conducto rectangular de 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver la matriz de cómo vamos a seleccionar. Esta matriz que está en el manual, en la hoja de datos, nos mostraría, según el tamaño del ducto, cuántas sondas tendríamos según el tamaño y por sonda cuántos sensores. El ejemplo primero y más puntual sería, el primer ejemplo sería 8 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de alto. En ese ejemplo tendríamos una sonda con 2 sensores. Y así sucesivamente. Digamos que vamos a seleccionar el ejemplo de 24 por 24. Tendríamos pues 2 sondas con 2 sensores. Y si vamos al ejemplo más grande, que sería 120 pulgadas por 120 pulgadas, tendríamos 4 sondas con 4 sensores. ¿Ok? Aquí podríamos tener una idea de cómo va a estar configurada nuestra matriz de la sonda en un conducto rectangular. Aquí tenemos los ejemplos de un conducto redondo con diferentes sondas de 1, de 2, de 3 y de 4. Y tendríamos otra matriz. El criterio de esta matriz esta vez sería el diámetro del ducto en pulgadas. Y por ejemplo, en un diámetro de 8 pulgadas tendríamos una sonda con 2 sensores, en uno de 20, 2 sondas con 4 sensores y en uno de 120 tendríamos 4 sondas con 8 sensores. Importante que en un conducto tenemos diferentes accesorios, diferentes componentes, codos, transiciones, ventiladores, amortiguadores, cámaras plenarias, etcétera. Todos estos componentes lo que nos pueden crear es turbulencia y perfiles de velocidades que pueden afectar nuestra medición. Y es por eso que hay que seguir unas recomendaciones para la correcta ubicación de la sonda, para de este modo poder tener la medición más precisa. Y pues básicamente podemos instalar nuestra sonda de manera vertical u horizontal. La vertical buscando que el lugar sea lo más accesible posible. Considera un transmisor primario de montaje remoto cuando la ubicación de la sonda primaria no es fácilmente accesible o cuando tenemos temperaturas extremas, o muy frío o muy caliente. Cuando tenemos aplicación de montaje horizontal, debemos montar la cubierta de la sonda en la parte inferior de la sonda para minimizar la acumulación de humedad.
La humedad puede afectar nuestra medición y es bien importante colocarla de esa forma, evitando que podamos afectar la medición con la humedad. La sonda y el banco de filtro debe tener un espacio mínimo de 6 pulgadas en la dirección del flujo del aire. La sonda debe ir aguas arriba del filtro. Es importante que la sonda o filtro se coloque de manera que la costura de los filtros no bloquee o obstruya el flujo de aire a través del sensor. Y bien importante, cuando vamos a montar 2 o más sondas en un conducto redondo, deben estar separadas entre sí por un espacio de 2 pulgadas y 1/8 en la dirección del flujo del aire para evitar interferencia. En ese tipo, como lo vimos ahorita en un conducto redondo, tenemos que estar conscientes que puede haber interferencia en la sonda y pues debemos considerar ese espacio de 2/8 y 1/8 de pulgada. ¿Lo ves? Aquí cuando tenemos los diferentes accesorios, uno va al manual de instalación y ahí te da las recomendaciones de distancia. Y la D es el promedio de ancho y alto del conducto, de un conducto rectangular. Tenemos que calcular D con esa fórmula y sustituirla aquí, por ejemplo, en este ejemplo de este ejemplo de codo, pues 3 veces esa distancia del codo, ahí va a colocar la sonda y 1.5 de este lado del otro codo. Y así sustituiríamos en cada uno de los ejemplos. Cuando tenemos un conducto redondo, la D es el diámetro. O sea, sería lo mismo, pero la fórmula de cálculo es añadiendo el diámetro. Y así sucesivamente, cuando tenemos la distancia del fan, debemos calcular la D y seguir estas indicaciones en tipos de fan, de transiciones y fan. Seguir ese mínimo de distancia pues para tener la mejor medición. Y cuando tenemos intake ya nos da una especificación de distancias específicas, de donde debe estar la sonda, igual que el de los louvers, y eso está especificado en el manual de instalación. Hay selecciones especiales para casos y la selección principal es tener un interfaz remoto inalámbrico y la sonda primaria. Tenemos una opción NEMA 4 para cuando tenemos la sonda a la intemperie, o sea, podemos colocar nuestra sonda a la intemperie. Podemos tener una sonda personalizada con la densidad de la matriz de sensores como un pedido especial según nuestra aplicación. Cuando tenemos conductos en forma oval, ahí tendríamos un pedido especial. Cuando hay un montaje para conductos de 14 pulgadas, 120 de ancho, montaje interno. Y cuando tenemos una temperatura muy alta y pues está expuesta a luz solar de temperaturas de más de 120 grados, 49 centígrados. Aquí le vamos a enseñar la tabla de selección. Esto aparece en la hoja de datos. Esta tablita de selección tenemos en el primer lugar, pues vamos a colocar una A, que es una estación de medición de aire. En el segundo espacio tenemos 3 opciones, si es rectangular, si es redondo o si es oval. La segunda sería el tipo de ducto. La tercera sería el sensor, donde será colocado, pues un área estándar sería la S, esa mandaría para el rectangular y el redondo, y la T sería cuando sería un oval, que sería un pedido especial. El cuarto lugar sería para las opciones de montura, si tenemos opciones stainless steel. Y en la quinta posición tenemos lo que ya vimos. ¿Cómo sería la configuración? ¿Cómo tendríamos el display con el reboto y los distintos tipos de configuraciones que vimos? Y ya pues del 6 al número 10 estaríamos viendo la dimensión de largo y del 11 al 13 estaríamos viendo las dimensiones del alto
Y por último, 14 y 15, vamos a tener opciones especiales que incluyen NEMA 4 o incluye un transformador de 24 voltios. Esa tablita de selección no es muy complicada, la puedo hacer manualmente, pero mi recomendación es que nos puede causar errores. Y por eso yo sugiero y veo que sería mejor utilizar la herramienta favorita de Johnson Control, que es el Selector Navigator. Y aquí en el Selector Navigator podemos hacer la selección y el Selector Navigator nos daría el número de partes correcto. Más adicionalmente nos daría toda la documentación desde hojas de catálogo, hojas de instalación, hojas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera hacer una prueba aquí para mostrarles. Aquí vamos al Selector Navigator y vamos a añadir el producto. Aquí nos aparece una ventana y aquí casi en el medio tenemos el Airflow Measuring Station. Lo podemos seleccionar. Rápido aquí a mano izquierda vamos a tener un menú que vamos a seleccionar. En primer lugar, aplicación. Vamos a seleccionar Proof, que es la sonda. No vamos a tener el actuador en nuestra aplicación. ¿Qué tipo de sonda es? Pues vamos, es una sonda de dispersión térmica. La forma, vamos a seleccionar que el conducto es rectangular. No tenemos blade. Tampoco tenemos actuador. Aquí te da el número de Roskin, que básicamente Roskin es nuestra compañía que nos fabrica este producto. Roskin ya pertenece a Johnson Control y pues tiene también esta solución dentro de su catálogo, es nuestro fabricante oficial, parte de nuestra compañía desde 2014. Aluminio, my bearing, mi actuador. Y vamos aquí, seleccionamos un ducto de 20 por 20. Aquí te da opciones de factoría, de fábrica. Yo voy a seleccionar el NEMA 4. No voy a seleccionar la segunda opción, que es transformador. Así que tenemos el transformador. Podemos hacer otras selecciones de presión estática, de torque, pero para hacer la selección de una sonda sencilla, pues aquí nos da el número de parte, el código de parte, nos da el precio y nos da toda la literatura de instalación, todo lo necesario para que podamos hacer nuestro sumita. Pues básicamente con esa selección que le hemos mostrado, pues hemos terminado y pues estamos abiertos a preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas?
Si aquí veo una pregunta que dice el rango de humedad que opera para que indica que puede afectar la humedad. Bueno, en términos de la humedad relativa, lo que pasa es que tú necesitas, para mantener la medición estándar, necesitas saber la humedad relativa. Y esa humedad la puedes en el menú de configuración, cambiar el default que viene y poner la humedad relativa que tú estás midiendo en ese momento para poder mantener el estándar. Al igual que la altitud del lugar donde están instalando. Esas dos variables pueden afectar la medición. Entonces, pues te da la opción para que entonces tú la puedas modificar y adaptar al lugar donde tú la estés instalando. Esa es la medición estándar. Bueno, muchas gracias a todos. Henry, tenemos algunas preguntas. Sí. Ya vi la otra pregunta. ¿Perdón? ¿Me escuchas, Henry? Sí. Ok, te las voy leyendo. ¿Cómo afecta la medición si se acumula polvo por mal mantenimiento de filtros? Bueno, la sonda tiene un menú de alarmas y ese menú de alarmas te va a indicar cuando la sonda tenga un mal mantenimiento. O sea, va a generar una alarma cuando los sensores tengan problemas. Entonces, pues lo recomendado es seguir las instrucciones del manual. Una cosa bien importante es el remoto para estar pendiente de esas situaciones y poder ver en el remoto esas alarmas. Entonces, pues mi recomendación es esa. Seguir las instrucciones de mantenimiento y pues estar pendiente de esas alarmas por el polvo acumulado en la sonda. Ok, la siguiente pregunta. Para verificar calibración, ¿es aceptable comparar con un anemómetro tipo Hotwire? Bueno, eso lo haces al principio que vas y haces el test and balance. Pues lo que siempre recomiendo que se haga la configuración y la puesta en marcha al mismo tiempo que se hace la puesta en marcha, se está haciendo el balanceo. La persona que hace el balanceo y tú corriges el error en la herramienta de configuración de flujo. ¿Ok? Ok. Sí, ¿en rango de humedad puede funcionar? Sí, lo que pasa es que eso es cuando tú quieres medir el actual. Vamos a ver para acá. Vamos a mover la presentación un momento. A buscar esa. Cuando hay condiciones estándares, quieres medir el estándar, necesitas poner la humedad relativa. Y en el menú de configuración de flujo, tú pones esa humedad relativa. Eso sería una humedad relativa promedio, igual que la elevación del lugar. Entonces, podemos ir un momento aquí al catálogo que tenemos en el Navigator y podemos ver los rangos de humedad que funciona la sonda. Y va de 0 a 99, no condensada. La humedad simplemente es cuando estamos midiendo el estándar que tenemos que
que tenemos una medida especial del estándar y pues ponemos pues una región que tenga una humedad promedio, igual que la altura. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos más. ¿Cuántos equipos se pueden conectar? ¿Es sonda? ¿Se refiere? Bueno, las sondas van a variar por el tamaño del conducto y podemos tener hasta 16 sondas con 8 sensores. Dependiendo del tamaño del conducto y la forma del conducto, pues va a variar la matriz. Ok, ¿cómo le afecta el polvo? Pues el polvo, precisamente el polvo puede afectar, pero una cosa bien importante que señalé es que los sensores tienen una cobertura para evitar eso, que sean afectadas, tienen una cobertura, un coating que los protege del polvo. Entonces, una cosa bien importante, si en algún momento tenemos un problema con un sensor, tenemos una sonda con 2 sensores, por ejemplo, que básicamente es el mínimo, pues un sensor se daña, lo podemos desconectar y la sonda puede seguir funcionando con un sensor. Tenemos una sonda con 8 sensores, vamos y podemos cambiar, si daña un sensor, podemos funcionar con 7 y podemos ajustar la sonda a las nuevas condiciones. Ok, me ponen aquí, supongo que es la misma persona que preguntó hace rato, pero la humedad del caudal del aire medido puede variar. La humedad, bueno, claro, obviamente la humedad puede variar, depende de las condiciones, pero si ponemos, eso solamente cuando son estándares, pero si ponemos actuales, las actuales no va a afectar la humedad. O sea, Listo, son todas las preguntas. Son todas las preguntas. Sí, son todas las preguntas, Henry. Bueno, pues gracias, muy amable a todos, gracias por su tiempo. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos disponibles. Adicional, estamos a su disposición. Si necesita apoyo con el HVAC Navigator, me pueden avisar y estamos disponibles para ustedes. Gracias por asistir. Excelente tarde. Muy amables. Gracias, Henry. Buenas tardes a todos.